Las tierras celtas, en el borde occidental de Europa, son tierras de islas y montañas. ¿Y qué hay de los pueblos celtas? Ellos también son pueblos que viven de los frutos del mar y de las escasas cosechas de la tierra. Son pueblos de pequeñas comunidades rurales, devotos de la iglesia y temerosos de Dios. Hablan lenguas que están muriendo. Pero ese es solo un lado de la moneda. La vasta mayoría son constructores de ciudades. Personas que han adoptado una cultura mundial. ¿Y qué significan los celtas para pueblos orgullosos de ser bretones, irlandeses, escoceses o galeses? ¿Son los celtas algo más que una noción romántica que perdió su independencia hace mucho tiempo? Gales fue el primer país celta que perdió su independencia. Para comienzos del siglo XIX, un parlamento en Londres hizo leyes para todos los pueblos de las islas. En el ocaso del siglo XVIII, Escocia era todavía una nación independiente. A los ojos de los ingleses, este era el país más bárbaro del mundo. Pero la independencia significaba que Escocia era libre para elegir a su propio monarca. La línea de estuardos protestantes se enfrentaba a la extinción cuando la reina Ana dio a luz al último de sus 19 hijos nacidos muertos. A la muerte de ella, ¿quién reclamaría para sí la corona de Escocia? Convocaría a Escocia el regreso de la rama católica de la dinastía de los Estuardo que ahora vivía en el exilio. En el Palacio de Versalles, Luis XIV causó revuelo cuando declaró su apoyo a los estuardos católicos. Inglaterra se enfrentaba a la renovación de la antigua alianza. La corona de Escocia no pudo dividir el reino. Los antiguos ritos de la monarquía escocesa tuvieron que desaparecer. En 1707, el Parlamento escocés votó por su propia desintegración, con lo cual la reina Ana vio el nacimiento del Estado británico. There were, in fact, riots in the streets of Edinburgh. The Union of 1707 was very largely brought about and engineered by a small group of aristocrats and others, and the people some who were bribed and some who probably had an eye to the main chance. But I don't think people of Scotland in general welcomed the Union at all. Nadie en Inglaterra lo apoyó tampoco. Apenas 6 años después del Tratado de la Cámara de los Lores, derrotó la moción de abandonar la Unión por un solo voto. Esto fue más un matrimonio por conveniencia que una unión por amor. Los escoceses pactaron un difícil convenio. Se concedió la continua existencia de una ley y una iglesia nacional escocesas,
pero la unión se subordinó a las finanzas, la economía y el imperio. Aunque la soberanía era lo que estaba en juego, 15 de los 25 artículos estaban dirigidos al comercio y las finanzas. El concepto de un Reino Unido encajaba con el concepto de un imperio británico unido. Esa era una época en la que las decisiones eran tomadas por una minoría, y en Escocia, la minoría veía un futuro brillante. Para entonces, Escocia era un país muy pobre, casi al borde de la bancarrota. Ahora, su pueblo podía tomar parte de la más opulenta oportunidad imperial en la historia. Esa, al menos, era la visión de la minoría que reinaba. 95% de la población escocesa no tenía nada que opinar en el asunto. O al menos eso parecía. Rondando en el ambiente y en el exilio, se encontraba la rama católica de los Estuardo. En 1715 esta pasó al primer plano. Se trataba de la primera rebelión jacobita. El hecho se dirigió directamente contra la nueva sucesión de la Casa de Hanover. Un alemán era ahora rey de Escocia e Inglaterra. También fue un alzamiento de aquellos que resentían la pérdida de la soberanía, aquellos que veían la unión como un error fatal. La acción fracasó porque los escoceses de las tierras bajas no estaban preparados para ver triunfar a los atrasados habitantes de las tierras altas. En 1745, la llegada del joven aspirante al trono a Escocia abrió la vieja herida. Esta vez, el asunto fue más serio, con 5.500 habitantes de las tierras altas marchando hacia Londres. En Derby, tomaron la fatal decisión de regresar y enfrentaron la muerte en el brezal de Culloden. Al más puro estilo celta, los montañeses recitaron la genealogía de su clan en gaélico, lanzaron sus gritos de guerra e iniciaron el ataque. Embistieron un ejército de profesionales armados con bayonetas. Nunca más volvieron a atacar. Las represalias, como esta batalla, han pasado al folclore escocés. Los clanes gaélicos fueron diezmados e incluso se prohibió vestir el tartán y tocar la gaita. La derrota en la batalla fue una cosa, pero lo que siguió fue peor. Esto ha sido descrito como lo inevitable del progreso económico. Las comunidades fueron rodeadas en pocas horas. Las cosechas fueron incendiadas y la gente evacuada para dar paso a las ovejas. La evacuación de las tierras altas había comenzado. El poeta nacional escocés, Robert Burns, lo aprobó. Haven't I? See your rustic labour death, and cut you up with ready slash, trenching your gushing entrails breath like gunny ditch,
And then, oh, what a glorious sight. One, Su día es aún celebrado en las tierras bajas. if you wish, her grateful prayer. Jihad, haggis. En las tierras altas, toda una forma de vida fue diezmada. El pueblo fue derrotado y culturalmente aislado. Muchos se dirigieron a los pueblos escoceses en desarrollo, a Glasgow y Motherwell, a los pueblos de Inglaterra y al olvido. Los habitantes de las tierras bajas heredaron la tierra. El tartán se convirtió en mortaja. La revolución industrial en principio fue un fenómeno británico. Sus efectos en los pueblos celtas, al igual que en todo el mundo, fueron asombrosos. De la mano con la revolución agraria, esta moldeó una nueva demografía y por primera vez en la historia, Gran Bretaña se convirtió en un país principalmente urbano. Una nueva clase de trabajadores industriales había surgido. En Gales hubo una revuelta. Hombres que, a lomo de caballo, portaban banderas rojas y gritaban «agitación, agitación». En Merthyr pidieron pan y queso. En Newport, los cartógrafos llegaron por asalto. Algo tenía que hacerse para suplir las exigencias de la nueva clase. Usted está viendo Los Celtas. El Parlamento, donde la nueva clase todavía no estaba representada, observó el problema escocés desde una perspectiva novedosa. Se estableció una comisión para realizar informes de todas las escuelas galesas y las averiguaciones fueron publicadas en 3 enormes libros azules. Las lecturas resultaron desgarradoras. Una chica fue golpeada tan fuertemente por un maestro que perdió temporalmente la visión. Los maestros eran ignorantes, los alumnos aún más. Los edificios de las escuelas no eran apropiados para albergar animales, y menos aún niños. En un distrito, se encontró en el escritorio de un maestro parte de un cuerpo humano en estado de descomposición. El problema, el idioma. Matthew Arnold, el más grande estudioso celta de su tiempo, estuvo de acuerdo. El Museo Folclórico de St. Fagan regularmente recrea lo que sucedió luego. Silence! Eyes to the front, back straight, arms folded on the desk in front of you. I want it to be so quiet in here that we can hear the sound of the clock ticking. Is that understood? Yes, Master. Very good. Now then, begin today with some mental arithmetic. Now, if you consider the distance between... Yes, boy, what do you want? He was speaking Welsh. Come forward to the front of the class. Take off your cap and give me the Welsh knot. You may now sit down. You boy, stand up. You know the rules in this classroom. If you're caught speaking Welsh, you have to wear the Welsh knot. And the child wearing the Welsh knot at the end of the day is punished by 6 strokes of the cane. Take your hat off, boy. Cap back on. Come out to the front. Put your hand out, boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let that be an example to you all. Y lo fue.
Desde entonces, la lengua galesa fue literalmente puesta de rodillas. Todo lo galés fue considerado inservible, su historia, sus costumbres y, por supuesto, su idioma. Lo que lo salvó fue una renovación inconformista. Y, por supuesto, esa pequeña concesión de Isabel, la Biblia galesa. Las iglesias galesas, con sus inspiradores himnos, eran más numerosas que los castillos normandos y las iglesias anglicanas, y tenían un mayor significado. El mundo académico, que había hecho tanto para desterrar lo galés, fue, irónicamente, la fuente que adoptó el celtismo. En el siglo XVII, John Aubrey, anticuario por excelencia, vinculó a los druidas celtas con el antiguo Stonehenge. Es un vínculo que ha persistido hasta nuestra era, a pesar de la falta de credenciales. A mediados del siglo XVIII, William Stuteley añadió su autoridad a la discusión. Stuteley estudió Stonehenge y llegó a la misma conclusión de que era un templo antiguo vinculado con los druidas. Los druidas capturaron la imaginación. Pero entonces, en 1707, el mismo año de la unión con Escocia, el galés Edward Lloyd publicó un trabajo de investigación de la familia de lenguas celtas. The notion of Celticness actually was an alternative group identity for all the non-English peoples of the islands. And I believe this is one of the reasons it became such a tremendously successful idea during the 1700s. It spread like wildfire from a new invention really around about 1700 to something that everybody took for granted by the early 1800s. Pero el único que realmente llamó la atención sobre las cosas fue un mampostero, forjador y genio llamado Iolo Morganwg, quien literalmente inventó la lengua Gorsedd de los bardos británicos. He married it with the Eisteddfod in Carmarthen in 1819. And this institution, this creation of Iolo's remarkably fertile imagination took root in Carmarthen. There were people there who were not so keen on welcoming it, because it gave, as it were, a view of Celticism which the progressives were, they looked askance at it, because it gave the impression to Welsh Celts, they were somewhat cranky, not quite moving with the times, not too fond of facts, and, rather prone to lose themselves in fantasy. When they brought the Gorsedd, as it were, face to face with the Welsh people in all its colourful glory, a number of people were immediately taken up by it. And from 1858 onwards, way down into our own days, the Gorsedd has been there, central to Eisteddfod activity. Iolo had found something which was true. In other words, the bardic tradition in Wales has been central, if you like, to the Welsh way of life. And Iolo created this institution, planted it in the Eisteddfod at a time when there was a great danger of the Eisteddfod being engulfed
by this tide of Britishness, Prydaindod as we call it away. The Gorsedd of Bard plays an important part in signifying that we intend to continue to be. En Irlanda, la intención de continuar siendo se convirtió en un espinoso problema. A comienzos del siglo XVII, Ulster era la provincia más irlandesa, gaélica y católica de Irlanda. La colonización y las perpetuas normas protestantes en Londres cambiaron todo esto. The Lord be with you. Let us pray. Let us pray for the hungry peoples of our world, and that those with plenty may find ways to share. Compartir, en el contexto del triunfalismo protestante del siglo XIX, era un concepto imposible de entender. Los católicos no podían desempeñar cargos públicos ni adquirir tierras dentro de su propio país. En el siglo XIX, un católico en Irlanda tuvo que profesar lo siguiente: creo que en el sacramento de la Cena del Señor no hay ninguna transustanciación de los elementos del pan y el vino en el cuerpo de Cristo. Y la adoración de la Virgen María y otros santos son superstición e idolatría. Pero los celtas. ¿Por qué una población católica aceptó estos términos? En realidad no lo hizo, y lo que siguió merece una descripción. La gran hambruna de la papa inmediatamente provocó que 1 millón de personas murieran de hambre. La unión con Irlanda en 1800 se concretó con la idea de la total emancipación católica. Esta promesa no fue cumplida. ¿Y qué ofrecía la política a un pueblo que estaba muriendo de hambre? La anulación del Acta de la Unión todavía significaba que los irlandeses no poseían tierra, sino que eran campesinos que no poseían más que estómagos vacíos. Desalojados de las chozas a las que llamaban hogar,
se unieron a los otros desposeídos de Europa y buscaron un nuevo mundo. La gran diáspora había comenzado. Irlanda se desangraba y en la segunda mitad del siglo XIX, la población del país se había reducido en 1/3, ya que 2 millones de irlandeses se embarcaron en un peligroso viaje marítimo. Un pueblo sin tierra se dirigió a una tierra sin pueblo. Aquí, en la isla Ellis, los oficiales de inmigración estadounidenses les garantizaron su derecho a una nueva vida. Ellos y miles de escoceses y galeses que habían cruzado el mismo mar y compartían las mismas esperanzas, ayudaron a construir a su país adoptado. Estados Unidos era el más grande crisol de razas, pero en otras partes del mundo también se sintió el impacto de la inmigración celta. Trajeron consigo elementos del viejo mundo y los introdujeron en el nuevo. El siglo del hombre común vio el amanecer con una población celta dispersada como nunca antes. En agosto de 1914, las tropas inglesas fueron a una guerra que se esperaba que terminara para Navidad. Se enrolaron habitantes de todo el reino, y sin importar cuál fuera su regimiento, todos formaban parte del ejército británico. Eran como leones guiados por asnos al matadero. Las guerras, invariablemente, unen a la gente contra el enemigo común, pero en el auge de la matanza, hubo voces irlandesas disidentes. Las voces fueron las de los hombres educados y cultos de la época. Aquellos que escribían obras para el nacionalista Teatro Abbey, los que escribían novelas y escribían poesía. Una literatura muy especial de un pueblo que todavía estaba privado de derechos. Mientras 40% de la población adulta de Irlanda luchaba por Gran Bretaña, las exigencias de romper con ella iban aumentando. William Butler Yeats publicó sus versos inspirados por un intenso nacionalismo. La revuelta empezó en abril de 1916 con el lanzamiento de Pascua. Las calles de Dublín fueron escenario de una guerra civil apoyada ahora por pensadores políticos como Patrick Pearse, quien ayudó a formar un gobierno provisional. Sus términos rigurosamente pedían la libertad de Irlanda. Eran los nuevos Cuchulains de la época. Pero a los ojos del gobierno británico, todos eran traidores. La insurrección duró menos de una semana. La Gran Guerra duró 4 años, antes de que finalmente las partes en conflicto se reunieran aquí. En el Palacio de Versalles. La guerra, que terminaría con todas las guerras, había finalizado, y en el Gran Salón de los Espejos, la paz fue firmada con Alemania. 4 años más tarde, Gran Bretaña perdió más tierras que los alemanes que se habían rendido aquí en Versalles. Irlanda se había divorciado del Reino Unido. Mientras firmaba la paz europea, el primer ministro liberal Lloyd George sabía que tenía que regresar a la cuestión sin resolver del gobierno autónomo británico. Los detestados policías ingleses tuvieron la misión de refrenar a una decidida nación que se había alzado para aclamar un Estado libre irlandés y una Irlanda dividida. Y así se
se ha mantenido desde entonces. Irlanda entró en la Segunda Guerra Mundial, al igual que Suiza, como una nación neutral. En 1945, la victoria llegó de nuevo. En esos días tranquilos, el pecho del pueblo inglés se hinchó de un justificado orgullo. El carácter inglés había recibido un nuevo impulso. Durante los años de la guerra, la inspiradora voz de Winston Churchill llegó a simbolizar el carácter británico. El mundo todavía estaba teñido de rojo, pero el imperio estaba intacto. El rey estaba en su palacio y la monarquía británica, cuyas raíces germánicas habían sido convenientemente arrancadas de la historia, era algo de lo que el pueblo estaba orgulloso. Luego, para contradecir a esa ruidosa minoría que había cuestionado el carácter británico, el más galés y realista de todos los pueblos, Caernarvon, fue anfitrión de una colorida ceremonia. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship, and faith and truth I will bear unto thee. La nación se regocijó. Al menos fue así con la mayoría, pues todavía había algunas voces de protesta. Algunos sentían que Gales era una nación vergonzosa, que había abandonado su historia. Su príncipe todavía era Llywelyn. ¿Acaso la historia galesa no era más que una lista de fracasos? Los héroes estaban representados en mármol, pero no significaban nada. En 1979, esa minoría de voces disidentes fue firmemente puesta en su lugar cuando la nación votó avasallantemente contra cualquier asomo de devolución. Luego, entre todas las cosas, vino la disputa en televisión. Esta simbolizó las exigencias por una igualdad de estatus en el lenguaje. Y Westminster finalmente cedió. Gales obtuvo su canal y otros lo siguieron. Usted, los celtas. Bas Blanchard even after agus the kid fights rob chuig nuach China G and the Hilluin Shaw. En Irlanda, la lengua gaélica, hablada por menos del 10% de la población, tuvo su servicio de televisión. Los celtas, este mismo programa, fue transmitido en Escocia en gaélico. Near Africa Bear Gordy near Honig Temple na Chungi Dernach, ach she Capel Chahal McCarthy, Collins Double Hogan Ross Leshka Company. By TX1, 1-2. Stand by 89. By Anthony, there no way Ross morning here did. By 2. Las lenguas celtas de las islas, que estaban en extinción, se abrieron a un nuevo mundo de comunicación y entretenimiento de masas. Tenían que hacerlo para sobrevivir. También ha habido un increíble resurgimiento en la educación gracias a las lenguas celtas.
Esta es céltica, en Machynlleth, y está situada en el mismo sitio donde Owain Glyndŵr colocó una roca en el siglo XV para proponer el sitio donde debía estar el Parlamento galés. La historia de Gales se había puesto de moda como nunca antes. Pero con estos intentos reales de recuperar el pasado y construir un futuro celta, ha surgido otra situación. Lo adictivo del comercio. Gran parte de esta apariencia es la suma total del celtismo. Francia desempeñó un papel prominente en una Europa unida y, sin embargo, ha ignorado de forma constante su minoría bretona. Aunque vive la diferencia, tenía un matiz amenazante. Ahora podrían estar cambiando las cosas. La lengua bretona aún no está muerta. De hecho, toda la cultura ha tenido una inyección de vida. Britania también se ha revitalizado en estos días. En el futuro, pudiera existir un renacimiento de los celtas. Pero el celtismo y las naciones celtas están ahora situadas en una Europa que cambia rápidamente. Ninguna parte de las islas ha sentido más el impacto de estos cambios que la República de Irlanda. Y ninguna parte de Irlanda lo ha sentido más que Dublín. Esta capital se ha convertido en la cuarta ciudad más poblada de Europa. La economía irlandesa ha evolucionado a tal punto de dar al país el acertado nombre de el tigre celta. Todo esto fue causado por una avasallante decisión: la total participación de Irlanda en la Comunidad Económica Europea. Pero, ¿qué hay de Gran Bretaña? I have said that I belong to the minority of people who think that the United Kingdom is nearing its end. I don't see this as some sort of tragedy. It's very much a normal process. Most political states have a limited lifespan. The United Kingdom, which is nearly 300 years old, is rather old by European standards. The United Kingdom is not a nation state. It's a composite kingdom, rather complicated kingdom, which has already begun to disintegrate with the departure of Ireland in 1922. And I think the process will accelerate. I wrote somewhere that we may be sitting on an avalanche, that the surface is relatively calm, but underneath pillars of Britishness have been seeping away, and one fine day it may just all slip. Este despertar
parece haber llegado en 1998, cuando Escocia votó masivamente para tener su propio parlamento. The votes cast for I agree that there should be a Scottish Parliament, 56,923, representing 79.6%. 68,711, representing 269, representing 80. I agree that there should be a Welsh Assembly. En Gales, por poco se produjo algo similar, pero las cosas ya estaban cambiando. Y nada expresó más estos cambios que esto. And I want to start with words I've always wanted either to say or hear someone say. The Scottish Parliament adjourned on the 25th day of March in the year 1707 is hereby reconvened. Nadie sabe todavía lo que significan estos cambios, pero Cardiff, en 1999, escuchó un mensaje distinto a este en la investidura de Caernarfon. It is a great privilege to be here today at a notable moment in our nation's long history. The National Assembly for Wales, with you, its first 60 members, is a creative response to changing times and aspirations. It derives from the recognition in government and administration of the need for devolved democratic bodies to take up special responsibilities and to reflect and articulate our rich national diversity. Pero, ¿qué significan en realidad estas palabras? Mientras Gales sigue tímidamente adelante, ¿está todavía su destino en manos de otros? To my mind, the English are the key nation in the changes of the United Kingdom because they are so numerous. They are 85% of the population of the United Kingdom. Their reactions, however, are very mixed and very strange. The most common one is confusion, simply not to understand what is happening, why on earth Scotland wants a parliament or there's an assembly in Cardiff, or what's going on in Northern Ireland, as though it's not part of their fate. These things happen to other people but never to us. What is all this about? What is this debate about Britishness? I'm pleased to propose the two names, firstly of the Right Honourable David Trimble as First Minister and of Mr. Seamus Mallon as Deputy First Minister in this new Assembly. And I realise that this is a moment which gives an opportunity for us in Northern Ireland of all traditions and from all sections of the community to cooperate together to help to bring Northern Ireland out of the morass that it has been in for the past 30 years and to look towards the future so that Northern Ireland can hold its head high. De hecho, la paz en Irlanda del Norte es muy frágil, pero en el sur las cosas son florecientes. Pero es quizás en esta confianza que yace la raíz del problema celta. Dublín es verdaderamente una ciudad cosmopolita. En ella se adopta con éxito lo viejo y lo nuevo. El futuro de los celtas está situado en un mundo tan enigmático como ellos mismos. Un mundo que adopta y aplaude la diversidad cultural, pero parece empeñado en desaparecerlos. El espíritu,
Ingenio e imaginación célticos han enfrentado y abrazado al nuevo mundo. Los premios Oscar de 2000 vieron competir una producción televisiva galesa por el premio a la mejor película extranjera. Las estrellas galesas estuvieron codo a codo con los famosos. Pero de algún modo, en algún lugar hay un dilema. ¿Qué diablos tiene Hollywood que ver con esto? Estos isleños de Louis, cantadores de salmos, también son celtas. Están apegados a las viejas costumbres familiares. Es a este escenario rural que pertenece el celtismo ¿Es esta una cultura antigua que se quedó solo en el pasado? Esta es la orgullosa bandera de la isla de Man, una isla frecuentemente olvidada en la historia celta que durante siglos, al menos, ha estado revestida de cierta independencia. Pero en esta isla hay un impresionante cementerio. Aquí se encuentra la tumba del último hablante natural de la isla, Edward Matrell. Con su muerte, también murió una lengua celta. Pero los celtas han estado visitando las tumbas de sus antepasados de hace 3000 años y todavía tienen cosas que hacer antes de ir a dormir.